Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 12 de septiembre del año 2022. Son las 6:31 y vamos a hacer la revisión del caso clínico, un caso clínico cardiovascular con el proceso diagnóstico versión Dr. Duque. Entonces, bien pueda Ana María, Johnny, Stephanie, Sara, Víctor y Manuela. Es el tiempo de ustedes. Dale. Van Eh, prendiendo cámara a medida que el que va exponiendo los va prendiendo cámara, por favor. Dale. Listo, profe, ya empezamos. eh, listo. Entonces, ahí me está viendo, Doc. Sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces nosotros, pues aquí, bueno, como ya saben, hoy vamos a hablar acerca de un proceso diagnóstico, pues en este caso cardiovascular. El grupo está pues conformado por Ana María Güelo Cardoso, Estefanía Ortiz Díaz, Sara Lucía Ospina, Víctor Manuel Rojas, Manuela Suárez y quienes habla, Jonier López. Bueno, siguiente. Ana. Está presentando Tefa. Está preguntando Tefa, listo. Bueno, entonces tenemos que el proceso diagnóstico, pues que el doctor Jorge Luis Duque nos enseñó, pues, la clase pasada, en cual nos hablaba, pues, de una especie de intervalos. Tenemos primero, pues, una historia clínica de resumen, ¿cierto? Después un resumen de datos positivos. Después tenemos un problema identificado, que dentro de esto caben todos los síndromes que identificamos, pues, en el paciente, las patologías posibles, la correlación clínica y paraclínica, aplicaciones de las diferentes leyes diagnósticas, el proceso pues fisiológico implicado, pues aquí está incluyendo la fisiopatología. Eh, Tenemos también las conclusiones diagnósticas y pues dentro de ellas que cabe el diagnóstico sindromático, topográfico y etiológico. Siguiente. Bueno, entonces aquí en el primer lugar tenemos pues el resumen de la historia clínica. En este caso pues nos habla de una paciente de sexo femenino. Ella tiene 46 años de edad. Ella ingresa al servicio de urgencias por presentar un cuadro de 6 horas de evolución de tinnitus, fospenos, diaforesis y dolor retroesternal que se agudizó hace una hora. Esto tuvo una intensidad de 7 de 10 en la escala análoga del dolor, de carácter opresivo, irradiado cuello, que se exacerba con el incremento de actividad física, sin atenuantes. La paciente niega ingesta de medicamentos y es primera vez pues, que consulta por este cuadro. La paciente no presenta antecedentes médicos de interés. Ella tiene profesión docente de literatura desde hace 15 años. Siguiente. Bueno, entonces, dentro de los datos positivos de la paciente, pues como ya les hablé, tenía pues una paciente de 46 años, de femenina, docente de literatura. Ella en enfermedad actual, así a grandes rasgos, pues hace 6 horas viene presentando lo que es tinnitus, fosfenos, diaforesis, lo que ya hablé, un dolor retroesternal que hace una hora pues se agudizó y presentó pues todo lo que ya les comenté. Aparte presentaba dentro de antecedentes relevantes que ella es fumadora de 3 cigarrillos diarios desde los 20 años de edad. Ella niega ingesta de alcohol y de sustancias psicoactivas. También no refiere a antecedentes patológicos, pero sí refiere que la madre es diabética y el padre es hipertenso. En el examen físico tenemos que es una paciente alerta, consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, quien ingresa pues, por sus propios medios, coordinada, diaforética, brevilínea, hidratada, fase compuesta y actitud álgica. Dentro de las constantes vitales tenemos que tenía una presión arterial de 210-140 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 23 respiraciones por minuto, tenía una temperatura de 37.4, saturando al 98%, con un peso de 77 kilogramos, talla de 164 centímetros y un índice de masa corporal de 30. Ella se le realiza lo que es otoscopia y oftalmoscopia y presentaba todo normal. Siguiente. Eh,
Entonces, ella viendo todo pues, lo que presentaba, vimos dos síndromes súper importantes aquí, que primero es el síndrome de dolor torácico agudo, en este caso, pues conociendo que puede ser tanto coronario como no coronario, y también tenemos el síndrome de crisis hipertensiva, así que en este caso, pues para diferencia de urgencia y emergencia. Bueno, ya hablando un poquito de la patología del caso, no sé si ya se ve la cámara prendida. No, Listo. ¿Ya? ya. Listo. Entonces tenemos como dolor torácico que se va a caracterizar por dos síndromes, ya sea el síndrome coronario o no coronario. En cuanto al coronario, está el isquémico o no isquémico, que en el isquémico ya es donde se va a presentar los tipos de angina, ya sea por alguna aterosclerosis que presente el paciente o algún infarto agudo del miocardio. El no isquémico ya se da lo de la pericarditis, la miocarditis o una infección aórtica. Ya tenemos el no coronario, que son las causas ya aparte del corazón, ya tenemos digestivos, emocionales, pleuropulmonar o osteomusculares. En las digestivas ya tenemos ya sea algún reflujo gastroesofágico, alguna rotura esofágica, alcohólico biliar o la pancreatitis. Tanto emocionales nos va a afectar tanto la depresión o la ansiedad. El pleuropulmonar tenemos ya alguna infección respiratoria, alguna insuficiencia respiratoria, un neumotórax o una pleuritis. Y ya afecciones osteomusculares. Siguiente. Entonces es importante diferenciar entre una urgencia y una emergencia hipertensiva. En cuanto a la urgencia, pues es toda esa elevación aguda de esa presión arterial, pero no va a presentar alguna lesión de algún órgano diana. Pero la emergencia, esta sí, lo mismo, la elevación de la presión arterial, pero va a presentar lesión aguda de algún órgano diana, ya sea el cerebro, corazón, etc. Siguiente. Muchachos, porque antes de avanzar a correlación clínico-paraclínica, no devuélvase la diapositiva de patologías posibles. A la anterior. Eso, ubiquémonos ahí. Yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué no pensar en una pericarditis? Cualquiera del grupo puede hablar, tranquilos. ¿Por qué no pensar en una pericarditis? Pues no sé, digamos en sintomatología o digamos en el examen físico a nivel de auscultación, de pronto se podría ¿Cómo auscultar. es el dolor, cómo es el dolor de la pericarditis? ¿Cómo es el tipo de dolor? Porque la idea es que cuando hagan esto, ustedes traten de extraer las principales características clínicas de cada uno de los más importantes para poder ir haciendo diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cómo es el dolor de la pericarditis? Doctor, es punzante. Eso es un dolor en punta de costado, es un dolor en punta de costado que puede ser difuso, puede tener la misma irradiación del dolor coronario, o sea, ahí no se diferencia, pero el dolor es punzante, ¿no? En punta de costado, no es un dolor constrictivo. La otra pregunta es, ¿a quién le da pericarditis? ¿Qué tipo de pacientes hacen pericarditis? Cualquiera del grupo. Doctor, pues no se puede dar también como por una infección. Bueno, entonces, ojo, la primera causa de pericarditis son las infecciones. ¿Cuáles infecciones? Las infecciones Pues pueden ser virales o bacterianas. virales, eso. La primera causa es viral. Típico paciente que hace un cuadro viral, generalmente puede ser un cuadro respiratorio que en el curso del cuadro respiratorio empieza a presentar incluso síntomas de pleuropericarditis. Puede haber pleuritis, puede ser pericarditis. Esos son los primeros pacientes que les da pericarditis. Otras causas de pericarditis crónicas, por ejemplo, los pacientes con tuberculosis o los pacientes con enfermedades autoinmunes
o los pacientes que han hecho un infarto y posterior al infarto presentan síntomas de pleuropericarditis, el famoso síndrome de, ¿cómo se llama el síndrome? El posinfarto, síndrome de Dressler, que es la pericarditis por infarto. Entonces, digamos que el paciente no tiene un dolor tipo pericárdico, no tuvo una infección previa. Puede haber frote pericárdico, puede haber frote pericárdico que no se auscultó en este paciente. Les pregunto, ¿por qué no pensar en un reflujo gastroesofágico? ¿Por qué no pensar en reflujo? Muchachos, No sé, de pronto el tipo de dolor, porque puede ser más ¿cómo es quemante, no sé. es un dolor urente, es un dolor quemante, pero ojo, muchachos, la esofagitis puede dar un dolor que a veces se confunde con un infarto agudo del miocardio. A veces el esófago se contrae tanto que uno piensa, yo lo digo por experiencia propia también, se contrae tanto el pericárdico, perdón, el esófago, que parece una constricción. Uno a veces no sabe diferenciar si constriñe o quema. Entonces, pero el dolor es más, es urente, quemante, retroesternal, profundo, con agrieras. El paciente tiene antecedentes de esa patología. Ahora les pregunto, ¿por qué pensar en una patología coronaria? Pues por lo mismo, o sea, no sé, pues el dolor que es como opresivo, retroesternal. El dolor, claro. El paciente tiene factores de riesgo, es un fumador. El paciente tiene un dolor de 6 horas de evolución o de varias horas de evolución. El dolor, ¿cómo es? Constrictivo. Mire, todo paciente con dolor entre la mandíbula y por encima del ombligo, de dolor constrictivo, opresivo, en esa ubicación, uno está obligado siempre, 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 por ley de prioridad, a descartar una enfermedad coronaria. Entonces, ¿por qué pensar en eso? Porque siempre se debe pensar y descartar. Dentro del protocolo de actuación del dolor torácico agudo en servicio de urgencias, está lo primero que usted debe descartar por ley de prioridad, que no es lo más frecuente, pero por ley de prioridad es en la enfermedad coronaria. Llámese un infarto miocardio, llámese una angina en estado. Muy bien, sigamos entonces. Vámonos para la siguiente diapositiva. Dale. Correlación clínico para clínica. Bueno, pues aquí brevemente, pues como para dar una explicación, entonces el paciente, pues la paciente, disculpe, que cuando llegó, se le realizó un electrocardiograma, ¿sí? En el cual pues se puede ver la elevación del segmento ST a nivel de B1, B2, B3, por el tiempo de evolución, ¿cierto? Tan corto, digamos en cuanto al dolor, pues las troponinas no podrían ser como la principal, o sea, ¿Qué no más podríamos tiene, qué tomarlas. más tiene en el electro? Miren B1, B2, B3, no solo tiene elevado el segmento ST, sino que Tiene hay elevación ondas del que, ST, se presenta lo que es, pues, a mi parecer, un QS también en B1, B2, B3. más que QS, no, es una onda Q, porque después de la Q hay una R. Entonces es una Q, no es QS porque S fuera donde la R no estuviera, donde estuviera todo negativo. Pero ahí francamente hay una Q y luego una R y luego el punto J supradernivelado, el segmento ST. Estamos de acuerdo, B1, B2, B3, casi hasta B6. O sea, ¿qué cara es? Anteroseptolateral. Anterolateral, es una anterolateral. Si toma la cara de 1 y ABL, uno diría una anterior extensa, una anterior. En D1 a BL hay trastorno de repolarización manifestado por la presencia de onda T invertida, ¿cierto? O sea, esa onda también puede ser isquémica. Ese paciente definitivamente tiene un infarto agudo del miocardio de cara anterolateral. Muy bien. ¿Qué más tiene ese paciente? ¿Dónde está el eje? Miren de 1 y miren de 3. De 1 positivo, de 3 muy negativo. ¿El eje dónde Está a la está? izquierda. Sale a la Está izquierda. muy a la izquierda. Presenta también Entonces, una hipertrofia ventricular izquierda, si no estoy mal. pero hipertrofia ventricular, sí, tiene razón. En ABL la R mide más de como 15 milímetros. Totalmente de acuerdo. Sí, señor. Hay hipertrofia por lo menos por ese criterio, por el criterio de R alta en ABL. Está en más de 11 milímetros. Una R alta mayor de 11 milímetros es criterio de hipertrofia. Y también tiene, mire, el patrón R pequeño, S profunda en D2, D3, ABF. ¿Cómo se llama eso, muchachos?
¿Quién rotó conmigo en electrocardiografía? Eje desviado a la izquierda. R, eje desviado, tiene eje mayor de menos 45 grados, tiene el patrón R pequeña, S profunda, en D2, D3 y ABF. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un hemibloqueo izquierdo anterosuperior, pero eso pues no es tan importante, pero es como para leerlo. Listo, el electro es positivo. ¿Qué más tiene? Troponinas. Digamos, muchachos. También se observaba una onda T negativa en B4. Claro, las ondas T están negativas, incluso desde B2, B3, B4. Pero ya con esa elevación del punto J y con la aparición de la onda Q, el diagnóstico está hecho. El diagnóstico está hecho. ¿Y la troponina cómo está? La troponina está alta, ¿no? La troponina normal es menos de 0.05, creo. Mejor dicho, esa troponina que está ahí está muy alta. Y la creatinina aparentemente está, ¿cómo está? Ahí está Muchachos, aparentemente normal. está normal. Aparentemente está normal. Habría que medirle la tasa de filtración glomerular. ¿La PCR está? ¿Cómo está? PCR, muchachos, está alta. Alta, alta. Está positiva, o sea que tiene un reactante de fase aguda positivo, pero ahí lo más importante es el electro y obviamente la troponina ratifica el diagnóstico. Continuemos, muchachos. Continuemos. Siguiente. Bueno, entonces, no sé si ya me veo. Active la cámara, Manuela, para verla. Ya. ¿Ya? Listo, Manuela. Vale, Manu, ya. Listo. Entonces, tenemos ya la aplicación de leyes diagnósticas. Entonces, la primera que tenemos es de la información completa. Entonces, ¿qué hacemos en esta? Entonces, la definición dice que entre más información se obtenga del paciente, pues mucho mejor se va a llegar a, pues mucho, nos vamos a aproximar más al diagnóstico, que era lo que decíamos ahora. Por ejemplo, si nosotros no indagamos sobre cómo es ese dolor, entonces hay muchos factores que pueden generar ese dolor torácico, como dijimos, una pericarditis, algo digestivo, por estrés. Entonces es muy importante saber indagar bien cómo hacerle, por ejemplo, la alicia a todos a los síntomas, al dolor, eh, mirar tiempos de evolución, cómo se presenta ese dolor, para poder ser más específicos en el diagnóstico. Bueno, la otra ley es de lo más frecuente, que es, por ejemplo, cuando el paciente presenta varios síntomas y nosotros tenemos que pensar en para qué lado se va más. Entonces, por ejemplo, en este paciente, entonces hablábamos sobre el dolor torácico y lo que nosotros decíamos, bueno, hace parte de un síndrome coronario o no. ¿Qué dice la ley de lo más frecuente, Manuela? Es, por ejemplo, un paciente que se presenta con fiebre, con tos, que es un ejemplo. No, en este caso, ¿cuál es la causa más frecuente de dolor torácico? ¿El qué? Pues esa, O sea, la ley de lo más frecuente es prevalencia. La ley de lo más frecuente es lo más prevalente. O sea, ¿cuáles son las patologías más prevalentes en dolor torácico agudo? Entonces, el infarto no es lo más prevalente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más prevalente? Lo que pasa es que uno en este caso superpone la ley de la prioridad, porque lo prioritario es descartar la patología más grave que más puede comprometer la vida del paciente, como es la enfermedad coronaria. Pero lo más frecuente es la enfermedad esofágica, es el síndrome de Tietz, ¿cierto? Es la costocondritis, no es el infarto de miocardio. Lo que pasa es que usted está obligado por prioridad
a descartar una enfermedad coronaria. ¿Listo? ¿Queda claro o no? Sí, sí, señor. Listo. Listo. ¿Y qué Eh, dice la parsimonia? Listo, ya hablamos de la parsimonia, entonces es, por ejemplo, cuando el paciente presenta varios síntomas y ahí vamos a hablar sobre lo más probable y lógico de pensar que los esté ocasionando. Entonces, ese dolor, por ese tipo de dolor y por el el resultado del electro y de los paraclínicos, entonces a lo que más nos acerca es a un síndrome coronario. Sí, pero ¿qué dice la ley de la parsimonia? De pronto en este caso no aplica mucho, pero en otros casos sí puede aplicar. ¿Qué dice la ley de la parsimonia, man? Que son esos pacientes que presenta varios síntomas y vamos a evaluar lo más probable y lo lógico de pensar. Entonces, ojo, un paciente que presenta signos y síntomas que aparentemente son de varios sistemas. Uno debe pensar que la patología es una sola que explique todo. ¿Sí me entiende? Una sola. Por ejemplo, si ese paciente presentara dolor torácico, además está disneico, además está de pronto con edemas, además está con estertores, además está con galope, o sea, además está con cambios mentales, tiene síncope, ahí sí aplica una parsimonia, porque la parsimonia dice que hay una sola patología explicando todo. ¿Y cuál es? El síndrome coronario agudo, el infarto agudo del miocardio. Eso es la ley de la parsimonia. O sea, es tratar de englobar el cortejo sindromático en una sola patología. Eso dice la ley de la parsimonia. ¿Queda claro? Sí, Ah, señor. no. Sí, sí, Listo. señor. Vale. Listo. Y ya por último, la ley de la prioridad, que era cuando existía más de un diagnóstico diferencial. Entonces, primero tenemos que descartar los otros y lo que más, bueno, lo más urgente, entonces ese es y lo que presente más peligro para el paciente es Esa es la ley de la prioridad. ¿Cuál es la patología que más amenaza la vida del paciente? la enfermedad coronaria. Ya, esa es la enfermedad coronaria. Exacto. Es la obligación de uno descartar primero que esa patología esté ocurriendo. Eso dice la prioridad. Y casi que la prioridad en los servicios de urgencia se impone. Claro, uno debe descartar lo más grave que el paciente pueda tener. Porque usted dejar pasar por alto una patología de esas puede llevar a un paciente a la muerte y a una iatrogenia. ¿Sí? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, falta una ley que es la Agatha Christie. ¿Cuál es? ¿La Ah, tienen ahí? pues no la pusimos, pero entonces la Agatha Christie es como buscar quién fue el causante y ir Bueno, mirando. ¿cuál es el arma? ¿Cuál es la escena del crimen? De acuerdo a ese electro. Pues, profe, es que hay un infarto, entonces nosotros tenemos que mirar qué es lo que está pasando a Sí, nivel. pero por eso, ¿cuál es la coronaria afectada de acuerdo a un infarto anterolateral? ¿Cuál es la coronaria? Está la coronaria derecha Esa irriga toda la región borde derecho del corazón, la cara anterior. ¿Quién irriga la región anterolateral izquierda? y la circunfleja izquierda. Pero antes de esa, porque ahí está cogiendo la Ahora, cara anterior también. la anterior. La coronaria izquierda, que coge la interventricular anterior y coge la circunfleja. Entonces, ese paciente tiene que la escena del crimen es la coronaria izquierda. ¿Sí ven? Sí, La puede señor. estar comprometidas tanto la interventricular como la circunfleja. Entonces, ese paciente, escena del crimen es la coronaria. ¿Cuál es el arma homicida, Manuela o compañeros? ¿Cuál es el arma homicida? No sé si en este caso cubre lo que es pues como ya la fumadora, no sé de qué forma No, alguna estos placa o son no. cómplices. La hipertensión, la fumadora, la edad, son cómplices. Pero el arma homicida, ¿cuál es? ¿Qué ocasionó el infarto? Posiblemente. Tal vez la obesidad, ¿no? O la misma. No, estos cómplices, estos son cómplices. ¿Qué fue lo que ocasionó el infarto? ¿Qué le pasó a la coronaria? Tapó. Se tapó, ¿cómo se llama eso? Arteriosclerosis, ¿no? No, pero antes de pues eso, ¿y cómo se llama la lesión que se deposita ahí? Mm, Un, No. Ateroma, ¿no? un trombo.
un trombo sobre una placa ateromatosa. Ese es el arma homicida. El arma homicida es el ateroma con el trombo que se instaura ahí. Y los cómplices son la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo y la edad del paciente. ¿Ya quedó claro? No. Escena del crimen, arma homicida, cómplices. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, sigamos. Siguiente. Bueno, entonces, dentro de los procesos fisiológicos implicados, entonces vamos a hablar de la fisiopatología, pues de las crisis hipertensivas. Entonces, todo va a iniciar con un incremento en la resistencia vascular sistémica y eso va a provocar un descenso de sustancias vasodilatadoras. También se va a generar un aumento de la natriuresis y va a haber un estado de hipovolemia. Cuando se genera ese estado de hipovolemia, hay más vasoconstricción y ahí es donde se nos van a elevar las cifras tensionales. Eh, Gracias a la elevación de esas cifras tensionales y todo este proceso que se ha venido desarrollando, va a haber producción de necrosis fibrinoide y alveolar. Van a haber lesiones endoteliales de los vasos, pérdida de la función autorreguladora y pues finalmente va a terminar en una isquemia, en una vasoconstricción y en un daño endotelial. En cuanto a lo que es, por ejemplo, la emergencia hipertensiva, generalmente afecta más que todo tres sistemas, el cerebro, el corazón y el riñón. Entonces, en el cerebro se puede presentar encefalopatía hipertensiva, hemorragia e isquemia. A nivel del corazón puede haber claudicación ventricular izquierda y angina hipertensiva. Y en el riñón, una insuficiencia renal progresiva. O sea, en este caso la emergencia hipertensiva, que fue una emergencia hipertensiva, también se considera un arma homicida. O sea, el arma homicida, que es como el causal directo de que a nivel de las coronarias, seguramente con una placa ateromatosa previa, se desencadenara todo un fenómeno de disfunción endotelial. O sea, esa crisis, o mejor, esa crisis con emergencia hipertensiva, lo que llevó es a que el endotelio se afectara más, se liberaran más sustancias vasoconstrictoras, hubiera más disfunción endotelial, aumentara las sustancias procoagulantes y se generara todo un fenómeno trombótico sobre un ateroma, sobre una placa ateromatosa. Entonces, ese se convierte también en un cómplice y en un arma homicida también. ¿Listo? La otra explicación fisiopatológica es la placa ateromatosa. Yo no sé si la tienen ahí. No, profe, no, la placa teromatosa no la. Ese sería otra, o sea, uno es explicar el fenómeno de emergencia hipertensiva, que es un fenómeno basado en fundamentalmente en aumento de las resistencias vasculares periféricas, en aumento del gasto cardíaco, en toda una cascada sistémica de disfunción endotelial, con liberación de endotelina, de angiotensina, de tromboxano, de interleuquinas, todas las sustancias que ocasionan disfunción endotelial, vasoconstricción, procoagulación y eso. Y por otro lado, estaría la explicación fisiopatológica. Uno, el proceso fisiológico. O sea, aquí valdría la pena en un siguiente esfuerzo que hagan cómo es el control de la presión arterial normal. Uno. Y ese es un proceso fisiológico. Y el segundo proceso es el proceso de flujo coronario. O sea, cómo es la circulación coronaria normalmente y de qué depende la circulación coronaria. Y la explicación fisiopatológica es esta para la emergencia y la crisis hipertensiva tipo emergencia. Y la otra sería la formación de placa ateromatosa con los diferentes estadios 1 hasta 6. En este caso estaríamos desde 4, 5, 6, que son cuando se genera una placa, se rompe y se forma el trombo in situ sobre la coronaria, en este caso la coronaria izquierda. Listo. Digamos. Bueno, doctor, entonces ya pues para concluir vamos a hablar de los diagnósticos. Entonces, nos vamos a basar pues en el diagnóstico sindromático, en el topográfico, en el etiológico y en el específico. Siguiente. Entonces, en el diagnóstico sindromático tenemos el síndrome de dolor torácico agudo,
y pues el síndrome de la crisis hipertensiva. Entonces, en el caso del síndrome coronario de dolor torácico, podemos decir que este puede ser de causas coronarias o no. Entonces, pues allí se enumeran un poquito las causas más comunes, entonces causas cardíacas como lo En habíamos este caso nos interesa qué síndrome tenía este paciente. ambos. Pues síndrome coronario agudo, ya. O sea, aquí ya se toma una conclusión. La conclusión fue síndrome coronario agudo. Ya deja de ser un dolor torácico común y corriente. Ya es un Exacto. síndrome coronario agudo. ¿Tipo qué? Y entonces ahí sí continué. Síndrome de crisis tipo qué, emergencia o urgencia, ¿cuál de las dos? Pues en este caso, entonces ya sería un tipo de emergencia porque pues Eso, evidenciamos un daño a órgano blanco. Eh, eso. Es una emergencia hipertensiva, es una elevación con estadios de presión arterial, generalmente estadios 2, y abrupta, súbita, aguda, con compromiso en algún órgano blanco. En este caso, el órgano blanco, la coronaria, es el corazón. exacto. Muy Y bien, pues ahí está la tablita donde se ven pues, las diferencias. Siguiente. listo. Siguiente. En esta tabla, pues solamente es como para mencionar también, pues, los daños de órgano blanco más comunes de las crisis hipertensivas, como lo había dicho mi compañera anteriormente. Pues ahí están las encefalopatías, al ojo, al corazón, al sistema vascular y al riñón. Siguiente. Entonces, topográfico, entonces pues nos ubicamos en el corazón, específicamente en el miocardio, en la cara, como usted ya lo habían dicho anteriormente, anterolateral. Entonces, ¿cuáles son las arterias que se ven involucradas? Entonces, tenemos la arteria interventricular anterior, que es rama de la coronaria izquierda, y la arteria circunfleja, que también es rama de la coronaria izquierda. Siguiente. Listo. Está bien. Y los diagnósticos etiológicos, entonces primero tenemos factores etiológicos previos que son como pues los que pudieron evidenciarse antes de la aparición de la Ajá. patología. Entonces, el tabaquismo, la obesidad Sí. grado 1, ya que pues el paciente tiene un índice de masa corporal de 30 y tiene antecedentes de hipertensión arterial. Y el factor etiológico del Bien. dolor como tal puede ser una isquemia por un trombo en la cara anterolateral. Pero lateral, no anteroseptal. Muy bien. Sí, es que hay un Está error en la bien. diapositiva. Siguiente. Listo. Y ya por último, el diagnóstico específico. Entonces, pues tenemos una crisis hipertensiva de tipo emergencia, tenemos un infarto agudo de miocardio, tenemos una Sí. hipertensión arterial primaria, estadio 2 de novo, tenemos una hipertrofia ventricular izquierda y un dolor torácico secundario a una isquemia en la cara anterolateral. Una isquemia, no, un infarto de miocardio de la cara anterolateral. Ese Exacto. infarto de miocardio, aquí como es específico, hay que darle clasificación Killy. Killy Kendall, ¿cuál es? ¿Cuál doc? Perdón. ¿Cuál es la clasificación Killy para este infarto de miocardio? ¿1, 2, 3 o 4? ¿Sí recuerdan la clasificación Killy o no? ¿Alguien la recuerda? No, profe. La KILIP 1, el infarto es sin complicación. La KILIP 2, el infarto tiene Insuficiencia. ya, por ejemplo, estertores en el tercio inferior. El KILIP 3, el infarto tiene edema pulmonar agudo. Y el KILIP 4, shock cardiogénico. Ese Entonces paciente sería sería un uno, KILIP uno. 1. Es un KILIP 1, o sea, un infarto de miocardio sin falla cardíaca. Exacto. Muy bien. Y eso ¿Listo? es todo, doctor. Listo, muchachos. Bueno, muy bien en general. Entonces, recomendación. Lo primero, cuando hagan, entonces, diagnósticos sindromáticos está bien, pónganle unas características a ese sindromático. Cuando hagan diagnósticos diferenciales, tomen las patologías de esos diferenciales, las más posibles, y pónganle unas características a cada una de ellas. De cada una de ellas digan por qué sí, por qué no, las unas y las otras. Ese sería para el siguiente grupo de patología respiratoria. Cuando hagan, ¿qué más? Diagnósticos diferenciales, patologías, entonces. Ponen las patologías y por qué unas sí, por qué otras no, qué tienen positivo y qué tienen de negativo.
Cuando hagan correlación clínico-paraclínica, sugieran qué paraclínico hay que pedir y muestren los que el paciente tiene. Pero, por ejemplo, hay pacientes que hay que pedirle, en ese paciente necesita un ecocardio, este paciente necesita un cateterismo cardíaco después seguramente, pero seguramente necesita un ecocardiograma, BM Doppler color. Y cuando hagan los procesos fisiológicos, aprovechen el librito de Silverton, que yo les tengo ahí el link, creo que en la página, y bájense las diapositivas de ahí, acójanla suave, cogen los procesos fisiológicos y tratan de en 1, 2 o 3 diapositivas de explicarlos para después explicarlo fisiopatológicamente, los principales síndromes o síntomas signos. ¿Cuál es la explicación de esos síndromes, principalmente fisiopatológicamente hablando? Esa sería como la recomendación que le haría al siguiente grupo. Y en leyes hay que agregar la ley de Agatha Christie. Entonces, digamos que la información más completa a mí no me estresa, me estresa la ley de lo más frecuente, la ley de la prioridad, la ley de la parsimonia y la ley de Agatha Christie. Esas son las de más frecuentemente uso. ¿Listo? Muchachos. Listo, Profe, profe. muchas gracias. El siguiente grupo, sistema respiratorio. Nos vemos dentro de 8 días. Si me mandan el caso previamente, con mucho gusto se lo recibo para hacerles recomendaciones. ¿Listo? ¿Vale? Listo, profe, hasta luego, gracias. Gracias, Feliz profe, hasta noche. luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Vale, Hasta luego, profe. vale, que estén bien.